Pues vamos con el contenido de literatura del tema 8, dentro de teoría y recursos, que es la novela de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, aquí. Y al igual que llevamos haciendo desde hace tiempo, ya sabéis que tenéis, bueno, hacia abajo del todo tenéis el archivo con el PDF, el completo y el resumido, que el resumido es el que está subrayado, ¿no? Ya sabéis, y el que utilizamos desde hace ya tiempo en clase. Así que yo me fijo en ese. Pero es que no tiene nada. Ah, porque habrás impreso el otro, posiblemente. Porque, bueno, como lo vamos a proyectar, ¿vale? Pues ya lo puedes seguir ahí sin problema, ¿vale? Se cuelga el completo, es decir, el que no está subrayado, pues porque puede ser que haya alguien que quiera hacer su propio resumen, que a lo mejor vea el subrayado y luego, o sea, pues ahí para que ya cada uno es. Bueno, Javier, en el examen entra literatura 6, 7 y 8, ¿verdad? sí. Vale. Sí, es decir, la generación del 27 y luego lo que hemos visto del siglo XX, poesía y novela. Vale. Esas son las dos que entran. Y nada más, porque la literatura sí que es eliminatoria, ahí sí que no entra todo. Vale, entonces, bueno, primero, si habéis revisado el archivo, hay una introducción, un contexto histórico que no me debía detener porque es lo mismo que ya vimos con la poesía. ¿Vale? Es decir, te habla del final de la guerra, de la posguerra, del desarrollismo, del año 70, exactamente igual. ¿Por qué? Porque se insiste, al igual que se hizo en la poesía, se insiste otra vez en este contexto histórico? Porque tal y como está estructurado la evolución de la novela en este periodo, va un poco paralelo a la evolución, digamos, social y económica del país. Pero no digamos, porque, hombre, hay cierta relación, y es una forma también de estructurarlo, ¿no? De contaros, digamos, la película. De hecho, al igual que hicimos con la poesía, lo vamos a ver ahora por décadas, y vais a ver, como digo, que hay un paralelismo entre cuál es la evolución del país y la evolución un poco de la literatura. Es decir, hay como cierta interconexión. Por eso es lo del contexto histórico. Pero como es exactamente lo mismo que ya os conté lo de la poesía, pues no nos vamos a detener en ello, ¿no? Y pasamos directamente a hablar de la novela, ¿vale? Al igual que comentaba con la poesía, aunque durante la guerra y después de la guerra, pues son, sobre todo en esa primera década de los 40, pues son unos años terribles, claro, pero se sigue escribiendo y se sigue, o sea que, aunque realmente lo importante para la gran mayoría de los españoles fuera otra cosa, pero bueno, pues la actividad cultural de alguna manera seguía. Bueno, en esta novela de esta primera década, por supuesto hay que mencionar, aunque no nos detengamos mucho en ello, a la novela de aquellos autores que se van al exilio, que se van fuera, ¿no? Ahí pues, J. Sender, etcétera y tal, que al igual que la poesía, son textos que están marcados pues, por la nostalgia, por la melancolía, por la tristeza, por esa idea de esa nación o de esa patria que tuvieron que dejar y se perdió, etcétera, etcétera, ¿no? Como es propio de una narrativa, de una literatura en general del exilio. Pero ¿qué pasa con los que se quedan aquí? Con los que están, digamos, con los autores que de alguna manera en ese medio de ese panorama terrible de la posguerra siguen trabajando. Bueno, hay un elemento muy claro y es que los textos, que no son textos muy buenos de una calidad técnica o artística muy buena, es decir, no como que sea de lo mejor en general. Vamos a ver que hay piezas muy importantes, ¿no? Como las que ahora veremos de Cela o de la Forest. Pero en general la calidad y la técnica no es muy elaborada. Pero sí tienen todos en común, todos los autores que trabajan de una manera u otra, tienen en común una cosa, y es el realismo. Son novelas, historias basadas que se basan en la realidad. Porque la realidad, lo que estaba pasando, el sufrimiento a todos los niveles, la reorganización del país, etcétera, era lo que le importaba a la gente y lo que le importa también a los que escriben. ¿Vale? Aparte de una tradición que existe, digamos, en la literatura y en el arte, de la literatura, la cultura española, de estar muy arraigado y sentado en la realidad. Hay como dos puntos de vista en torno a la realidad. Insisto, todas las historias hablan un poco de lo que pasa, de cuál es el contexto en el que vive la gente, pero como de dos puntos de vista.
hay un punto de vista como más conforme con el régimen, más cercano, digamos, a la nueva realidad del país, al nuevo tipo de gobierno, ¿no?, que se había instalado, a la dictadura, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que es más cercano a eso? Porque son novelas que de un lado nos llevan o ensalzan el pasado nacionalista o la gloria, digamos, de las glorias pasadas de España, ¿no? Uno de los elementos propios de un régimen como el que se instala en España, de ese régimen dictatorial, era lógicamente ensalzar el pasado de España, el pasado glorioso, ¿no?, el imperio, la conquista de América, etc. Entonces, en consonancia con eso, hay un tipo de novela, hay autores que escriben una novela, como dice, novela de carácter nacionalista, basada un poco en la historia. Y entonces nos cuentan episodios de nuestra historia, pues digo, la conquista de América, los Reyes Católicos, la conquista de Granada, etcétera, para glorificar ese pasado, ¿no? Y de esta manera un poco estar de acuerdo en consonancia con lo que pretendía el nuevo régimen, ¿no?, de crear de revivirnos las glorias pasadas de España. Y por otro lado, dentro también un poco de esta tendencia, de esta novela, o de estos autores que escriben, digamos, o que están más cercanos al régimen, ¿no?, o a esa nueva realidad, hay una novela, como dice ahí, de carácter tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son novelas que cuentan historias, pues sí, realistas, que pueden pasar, pero que además se sitúan en un contexto tradicional, ideal, y siempre con un espíritu positivo, ¿no? Por ejemplo, pues son historias que pueden hablar de un pueblo castellano y de las costumbres. Es una historia que se desarrolla y que en ese pueblo de Castilla, donde están los agricultores que trabajan, que celebran unas fiestas, que tienen una serie de costumbres y de tradiciones. Es decir, son novelas que reflejan esa realidad, pero es una realidad que se centra en lo tradicional, en las costumbres, en las tradiciones, en los hábitos de las diferentes partes de España, ¿no? Entonces, este tipo de novela, que incluye, como digo, esa novela más nacionalista de glorificación del pasado, o que se centra también y que se centra en la tradición, en unas historias o en un contexto tradicional, apacible y tranquilo, sería un tipo de novela, una de las corrientes de las novelas que aparecen en los años 40. ¿Vale? Frente a ello, y siempre hablando de autores que siguen escribiendo aquí en España, aunque no sabría deciros, quiero decir, cómo llegan a publicar o cómo pueden llegar a publicar, nos encontramos con, digamos, autores que no están tan de acuerdo, que no siguen esa corriente más oficial, que ven que la realidad que hay, que les rodea, es terrible, porque es una realidad de posguerra, y que llevan eso tan horrible, tan terrible que está pasando, lo llevan a sus novelas. Y entonces hablamos de un lado, dentro de esta idea, dentro de esta corriente, como digo, de autores que sí que se centran en la realidad terrible, horrorosa que está pasando y que les rodea, dentro de esa corriente tendremos una serie de autores que se fijan especialmente en la violencia, en la crueldad, en la miseria, en la humillación, es decir, en los peores aspectos, los aspectos más sórdidos de esa realidad, en todo lo que está pasando, pero de la manera más sórdida, horrible, tremenda posible. Por eso he hablado de una corriente que se llama tremendismo. ¿Vale? Insisto, son historias o novelas llenas de violencia, de maltrato, de crueldad, de humillaciones, porque estaba pasando en la realidad, aunque esta novela lo magnifica. Y como ejemplo, pues la familia de Pascual Duarte, ¿no?, de Cela, ¿no? Es un buen ejemplo. Además, hay una adaptación cinematográfica que refleja muy bien cómo es ese espíritu de esas novelas tremendistas. Pero fíjate, viviendo en la misma, ¿sabes?, en la misma época, los diferentes puntos de Totalmente, vista. pero eso pasa siempre. Cuando hay este tipo de regímenes y hoy en día, desgraciadamente, pues siguen existiendo, ¿no? Países que están bajo regímenes, da igual la ideología, si es de un lado o de otro, porque al final estos regímenes dictatoriales y en los que no hay libertad se comportan de la misma manera. Pero ocurre eso, es decir, hay un grupo de población que se acomoda, o si no está de acuerdo, se adapta y entonces ve la realidad de una manera, y otro grupo de población, normalmente la mayoría, que sufre y que lo sufre de otra manera, ¿no? Bueno, pues es así.
Y junto con ese tremendismo, dentro de esta corriente de la realidad real, digamos, está lo que se llama también la novela existencial, que es una novela, un tipo de historia de novelas que se centran, por supuesto, en el sufrimiento, en lo mal que se está pasando, pero ya en un nivel más íntimo. Es decir, qué siente la persona en su día a día, cómo se siente, cuáles son sus frustraciones, sus angustias, qué es lo que le sienta mal. Es decir, cómo refleja, cómo se siente, cuáles son sus emociones y sus sentimientos frente a esa realidad tan dura que se vive día a día, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ahí tenéis una novela muy importante que es Nada, de Carmen Laforet. Además, Nada, que tiene un punto de vista también más femenino, y demás. ¿Vale? Entonces, años 40, una realidad, y como veis, bueno, una realidad un poquito más ideal y otra realidad, pues tal cual. Pasamos a la siguiente década, a la de los años 50, y la tendencia es algo parecida, es decir, sigue interesando porque aunque el país se va recuperando, pero todavía pues hay una situación bastante difícil, ¿no? Es decir, se sigue luchando mucho por sobrevivir, se sigue luchando por superar un poco las consecuencias materiales materiales y emocionales de la guerra, ¿vale? Porque aunque la guerra acaba en el 39, pero todo lo que supone, eso duró y duró y duró y duró. Porque bueno, así son las guerras, no porque esta sea especial. Todas las guerras tienen una fecha de, o sea, los combates o las luchas acaban en un momento concreto, pero todo lo que trae de más sigue durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues digo, se sigue un poco ahí el país recuperando y la literatura, la novela que se escribe sigue teniendo como punto central fijarse en la realidad. Pero ahora cambia un poco el foco, ¿vale? Porque ahora entran dentro de ese, o sea, dentro de ese ocuparse, dentro de esa importancia que tiene la realidad, entra lo que llaman las preocupaciones sociales. Es decir, se da lugar o sea, entran, ¿no? como interés. Dentro de las historias nos van a hablar de problemas laborales, nos van a hablar de un problema como por ejemplo, como puede ser vivir en las ciudades, el movimiento del campo a la ciudad. En los años 50 empieza una emigración interior dentro de España que se va a intensificar en los años 60 y es el movimiento del campo a la ciudad. Es decir, mucha gente que vivía en pueblos, que vivían de la agricultura, que eso ya no pueden vivir y que se trasladan a las ciudades para buscar un futuro mejor. Esa es una que se generan toda una serie de problemas sociales. Cuando digo problemas sociales, pues de todo tipo, ¿no? Es decir, pues no encontrar casa, alcoholismo, prostitución, etcétera, 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 ¿no? Todo eso. Bueno, pues ese tipo de problemas sociales, ese tipo de preocupaciones sociales, como diceis, son las que interesan ahora en la novela. Este reflejo de esos problemas sociales tiene igual como dos corrientes o dos vertientes. Por un lado, como dice, la que llamamos realismo social, donde el elemento más ideológico y más político, todo lo que se pudiera, digamos, reflejar en la época de político, es decir, nada de forma evidente o de forma abierta, sino que todo, cuando alguien quería decir o expresar algún tipo de opinión política o ideológica diferente de la oficial, lo hacía o bien de forma encubierta o a través de metáforas, ¿vale? Bueno, pues esta novela, estas novelas de carácter, como dice, o que se incluyen dentro de este realismo social, es decir, que hablan de problemas sociales desde un punto de vista más ideológico, tratan temas también que tienen cierto carácter político. Bueno, pues son una de las que se escriben, uno de los tipos que se escriben ahora. Ahí nos van a contar historias donde se sigue hablando de las consecuencias de la guerra civil, cómo afecta, ¿no? Por ejemplo, pues era muy evidente y en la realidad era así, y así aparece en estas novelas, que aquellos que de alguna manera durante la guerra civil se habían significado con el bando republicano, que es el perdedor de la guerra, y que si no huyeron o se exiliaron y si no fueron juzgados y condenados a muerte, seguían viviendo en España, pues son gente que son marginados sociales. Hay multitud de casos de profesores que fueron expulsados y no podían trabajar como profesores por haberse significado por su ideología republicana, ¿no? O funcionarios, es decir, gente que trabajaba en oficinas, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿cuáles son los problemas de esa gente? Eso aparece aquí, en este tipo de novelas, ¿no? Toda la angustia, la soledad, esa marginación
que como consecuencia de esa nueva realidad muchas personas se enfrentaban, ¿no? Imaginaos, otro problema social grave era la cantidad de viudas que había. Es decir, muchas, lógicamente, en la guerra, pues, aunque hubo mujeres, pero sobre todo peleaban y fueron a luchar. Bueno, yo aquí me estoy metiendo y de repente, si habéis visto esto en historia, pues lo habrá contado Antonio mucho mejor, ¿no? Pero bueno. Quiero decir, era muy común, pues lógicamente los que iban a luchar eran hombres. Hombres que podían tener familia, mujeres, hijos, etc. Y que pues o fallecían en los combates o luego los condenaron a muerte o murieron en la cárcel y demás. Entonces nos encontramos con un montón de mujeres solas, con hijos. Mujeres que no es como ahora, porque ahora, quiero decir, pues si una mujer es como un hombre, pues me voy a trabajar y demás, pero en la época no, porque en la época el cabeza de familia, quien tal, era el hombre. Y la mujer no era así. Entonces nos encontramos con un montón de mujeres que se encuentran totalmente desvalidas porque con respecto a la ley y demás no podían hacer nada, no podían tener una cuenta en el banco, no podían hacer trámites. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿No? Pues imaginaos muchas veces las soluciones extremas a las que se podían ver obligadas y tal. O sea, todo ese tipo de problemas y demás o de repercusiones sociales o se reflejan en esta novela que llamamos de realismo social. Y frente a ella de realismo social, también insisto, tratando problemas de carácter, dentro de este marco de problemas sociales, nos encontramos con otra corriente que se llama el neorrealismo, donde aquí ya se van a centrar, nos siguen hablando de problemas y demás, pero ya no tanto derivado un poco de la ideología, de la política, sino más del día a día. Pues, como digo, lo del movimiento del campo a la ciudad, problemas o conflictos de carácter laboral. Por ejemplo, lo que habéis leído de la historia de una escalera se marcaría, bueno, quizás más dentro del realismo social, porque habla también de ideología y tal, ¿vale? Pero quizás a caballo entre los dos. Mira, hay una película porque muchos de estos... Porque hace ya tiempo que no, porque no la he releído este año, pero a ver, por la historia de una escalera habla mucho de forma metafórica de las consecuencias de la guerra civil y cómo los distintos vecinos y demás, según su ideología, tienen una posición u otra, ¿vale? Pero ya no recuerdo tanto si hay problemas de carácter, por ejemplo, pues si hay alguien que tiene problemas en el trabajo o si hay alguien que tiene problemas para mantener su vivienda o algo así, eso ya no lo recuerdo. Yo creo que toda esa escalera... Bueno, cada uno tenía un problema. Vale, por eso digo entonces que quizá un poco acaba entre los dos. Pesa más el elemento ideológico, es decir, del realismo social, es decir, pesa más el hecho de que cada uno está condicionado por cuál es su ideología y tal, ¿vale? Y por eso... Porque sobre todo se basa en que uno tiene una idea de ser algo y luego nunca hace nada por serlo. Ajá. ¿Sabes? Sí. O sea, más esa frustración tal. Sí. Entonces pesa más un poco esa idea que estamos diciendo. No, el neorrealismo va por otro lado. El neorrealismo, las novelas o las historias que se consideran neorrealistas tratan específicamente de esos problemas sociales, conflictos laborales, los conflictos que ocurren cuando alguien pasa de vivir en el campo a vivir en la ciudad. Digo que hay una película de la época, del año 50, de española muy conocida, se llama El Pisito. El Pisito, estamos hablando del año 50. Y es una película que tú la ves y tal y que te puede hacer gracia, pero que en realidad el mensaje que esconde es horrible. Es una pareja que se va a casar, una pareja joven, pero que no encuentra casa, no encuentra un lugar donde irse a vivir juntos. Y eso era un problema en el momento. Es decir, no es como ahora porque hay alquileres muy altos, precios muy altos, ¿no? No, es que porque no había literalmente dónde irse a vivir. Es decir, por varias razones. Pues lógicamente había habido todavía mucha destrucción después de la guerra, que todavía duraba, y porque de repente, en pocos años, hay un movimiento masivo de gente del campo a la ciudad. No hay donde meter a esa gente. Entonces esta película refleja eso. Te digo, con gracia y demás, pero con un mensaje social bastante terrible. Bueno, y ahora llegamos a los 60, un poco principios de los 70. Y los 60, como ya comentábamos cuando vimos la poesía, es un momento en el país, un momento de cambio, ¿vale?
es cuando ya realmente se deja a un lado todo lo que tiene que ver con la guerra civil. Es decir, es como si ya la gente dijera, no, ya han pasado 20 años, ya está. O sea, ya, ok. Ya, ya vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Asimismo, económicamente, es cuando España da un salto. Ya había pasado a finales de los 50, pero sobre todo en los años 60, y España pasa de ser un país pobrísimo, en el que para muchísima gente lo principal era o sea, ganarse la comida casi al día, a de repente una sociedad en la que se empiezan a ver coches, se empiezan a ver televisiones, y la gente empieza ya a vivir de una manera más cercana a como vivimos hoy en día. Claro, el espíritu cambia, es decir, pasamos de una sensación, de un estado de ánimo un poco más triste, oscuro, melancólico, a algo más positivo. Eso se refleja también en la novela. ¿De qué manera? Pues de un lado, en que los autores, aunque se sigue escribiendo historias sobre lo que está pasando en la realidad, sobre la situación del país, pero muchos autores se cansan de eso, de escribir de la realidad. Y dicen, no, queremos algo nuevo, algo diferente. Y se lanzan a experimentar. Por eso estoy hablando de una etapa de novela experimental. Cuando hablamos de experimentar es escribir de otra manera diferente, contar historias no solo diferentes en cuanto al tema, sino diferentes en la forma en la que se cuentan. Muchos de los autores españoles se miran en el extranjero, en autores extranjeros, y también por Faulkner, Joyce, Kafka, García Márquez o Vargas Llosa, para inspirarse. Claro, en otros países, por ejemplo, García Márquez o Vargas Llosa, que vienen uno de Colombia y otro de Perú, que en aquel momento eran países que no estaban con dictaduras ni nada y por lo tanto tienen un ambiente, digamos, social y cultural mucho más libre que el de España y que por lo tanto es más propicio para experimentar y ser diferentes, ¿no? Bueno, pues esa influencia, ese nuevo estado de ánimo se confluye, digamos, para que la novela de los años 60 sea diferente, se prueben cosas nuevas. Y todo parte, o digamos, todo empieza con esa novela que tenéis ahí, se llama Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, del año 62. Siempre en cualquier historia de la literatura española, en cualquier libro de texto, siempre cuando se llega a este momento se menciona específicamente a esa novela. Porque es a partir de esa novela cuando la tendencia general cambia. Y es cuando, como digo, empiezan a aparecer novelas escritas por autores españoles diferentes, experimentales en cuanto a la temática, en cuanto a cómo lo presentan, etcétera, etcétera. Esta novela, siendo una novela en donde nos cuentan una historia verosímil, es una historia que puede resultar realista, pero una historia donde se da cabida a la imaginación, como dice, a la metáfora, al símbolo, a lo onírico. Además, es una novela también, como he subrayado ahí, de perfección formal, es decir, frente a las novelas de las épocas anteriores, de las décadas anteriores, que no es que estuvieran, muchas de ellas no estaban mal escritas, pero no eran, digamos, pues con un lenguaje complejo o con una estructura muy elaborada. Esta está muy elaborada, esta novela de Tiempo de silencio está muy elaborada, ¿vale? Bueno, como anécdota, el autor murió pronto, no tenemos más cosas de él. No sé si creo que hay otra novela más, pero murió en un accidente de tráfico relativamente joven y no volvió a escribir así nada más. Pero esa novela que escribió es suficiente, como digo, para marcar la literatura, la narrativa española a partir de ahí. Bueno, tampoco hay que centrarse en lo de generación de medio siglo, que aunque está subrayado y demás, es simplemente un término para agrupar a una serie de autores que, siguiendo esa estela de la experimentación, el cambio, la innovación, escriben en esta época. Y un buen ejemplo es, porque además lo tenéis dentro del ejercicio de literatura, tenéis un texto, unos fragmentos de 5 horas con Mario, de Miguel Delibes. Bueno, es un buen ejemplo, una buena representación de esa literatura o de esa novela experimental. 5 horas con Mario es un monólogo, realmente. Quiero decir, no es una novela convencional con unos personajes que nos cuentan una historia con un principio y un final, sino que es una señora que está velando el cadáver de su marido y ella habla, hablando, y a través de lo que habla, uno se da cuenta de qué realidad vivía esa señora, ¿no? Tan terrible y demás, ¿no? Sí, cuando se muere, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, veis, eso es algo diferente a lo que se había venido escribiendo hasta ahora. Totalmente diferente. O sea, es una novela, es una narración, pero presentada casi de forma teatral. Es más, hay las adaptaciones teatrales de 5 horas con Mario, hay por ahí montajes y demás. Pero es solo ella siempre. Es solo ella. Lo que pasa es que a través del monólogo, de lo que ella dice,
Se cuentan la historia, hablan de tal, de un poco del matrimonio y de la situación que vivía y tal. Porque, como digo, eso es una estructura, eso es algo diferente, experimental, que no se había visto hasta entonces, ¿vale? Y así llegamos a los años 70, ya al fin de la dictadura, democracia y demás, y a la situación que desde entonces, desde el punto de vista de la novela, seguimos teniendo hoy en día, que es esto de la novela posmoderna. ¿Eso qué es lo que es? Bueno, a partir de los años 70, al igual que ocurría en la poesía, en la novela se puede considerar que el panorama es variadísimo, múltiple. Es decir, hay de todo. Empieza a surgir de todo tipo de novelas, todo tipo de temas experimentales, realistas, etcétera, etcétera. Porque es el signo de los tiempos, ¿no? Es decir, la literatura actual, que la literatura actual parte un poco de esta época, luego ya los años 80, 90, es eso, es una literatura múltiple, muy variada. Y igual ocurre con la novela. ¿Qué ocurre en el caso concreto de la novela? Que la novela se convierte a partir de entonces en el género rey. Hoy empieza, yo aquí barriendo para casa, empieza la Feria del Libro en Madrid, ¿vale? Hasta el 12 de junio, creo que, o sea que si a alguien le interesa y demás, hay tiempo suficiente, tiempo suficiente. Bueno, pues si vais a visitarle y demás, y paseáis por las casetas, etcétera, el 80% de los libros que se vendan son novelas, porque es lo que a la gente le interesa. Lo que a la gente, quiero decir, el público lector, quiere leer novelas, que le cuenten historias. Y eso empezará un poco a partir de ahora. La novela de hoy en día, esa novela que tanto se consume y se lee por mucha gente, la forma, la estructura, parte de esta novela posmoderna de los años 70. Es decir, hemos tenido la novela realista, hemos tenido la novela experimental. Ahora llegamos a los años 70 y esas dos corrientes se funden para crear lo que algunos expertos llaman la novela posmoderna, que es, digamos, el tipo de novela, con variaciones, con cambios, que hoy en día se sigue leyendo. Hoy en día, las novelas más vendidas, si las analizáramos, en la base van a tener muchas de estas características que yo voy a contar ahora, ¿vale? Bueno, a partir entonces de los años 70, ¿cuáles son los elementos principales, las características principales que las novelas que se producen a partir de ahora van a tener? Bueno, de un lado dice recuperación de la trama argumental. ¿Qué quiere decir eso? Con tanta experimentación, pensad en eso que he dicho de 5 horas con Mario, muchas novelas habían perdido el hecho de contar una historia, de que había una historia con unos personajes, un principio, un tal y un final, ¿no? Es decir, la historia típica y tradicional. Eso se recupera a partir de los años 70. Las novelas nos contarán una historia, con unos personajes, con una trama, con unos problemas y con un final. Muchas de esas historias volverán a tener un carácter realista, ¿no? Es decir, volverán a hablar de historias que pueden ocurrir en la realidad, por ejemplo, la novela policíaca o la novela de crímenes y demás, que hoy tanto gusta. En los años 70 en España hay varios representantes, pues por ejemplo está Manuel Vázquez Montalbán con el detective Pepe Carballo y demás, y son novelas siempre muy pegadas a la realidad, que me cuentan una historia y pegadas a la realidad. Bueno, se recupera, cuando digo recuperación de tramas argumentales, que las novelas vuelven a ser novelas, vuelven a contarnos historias. En esas historias vuelve a interesar, es decir, vuelve a ser importante, si alguna vez se haya perdido, el estudio de los personajes, es decir, que el autor me cuente cómo se sienten esos personajes, qué les pasa por dentro, que son seres humanos, y cuáles son sus emociones, sus frustraciones, etc. Y, es decir, eso es como se convierte en muchos casos en lo más importante o en uno de los elementos centrales de las novelas. Es decir, las novelas me van a contar una historia, pero una historia en la que unos personajes sienten, se emocionan, les pasan cosas, etc. ¿Vale? Y el mundo en el que se mueven, el contexto en el que se mueven, la mayoría de las novelas a partir de ahora será, como dice ahí, simplemente un decorado para ambientar. Es decir, que si es que la novela se sitúa en el Madrid de los años 80, bueno, sí, se contarán cosas de lo que pasa en Madrid, pero sobre todo me interesará la historia, el personaje, etc. ¿Vale? ¿Qué es eso del neorromanticismo? Hemos dicho, se recupera la importancia, se recupera, digamos, el expresar, el hablar de las emociones, del paisaje humano, que dirá alguno, de los personajes.
Bueno, pues muchos de esos personajes, y sobre todo muchos de los personajes protagonistas en muchas de las novelas, y yo diría que no solo en las novelas, esto luego ha trascendido al cine, a la televisión, son personajes tristes, personajes que no encajan en la sociedad, por lo que sea, porque se sienten solos, porque están deprimidos, porque tienen algún tipo de trastorno. Es decir, son, algunos dirían, antihéroes, pero son personas que no se adaptan a la sociedad o al mundo en el que viven y por eso resultan atractivos. Si analizáramos, pues no sé, una película que os gusta, una serie de televisión o tal, veríamos que casi con toda seguridad uno de estos personajes, si no el protagonista, sería de esta manera que estamos describiendo. El otro día ponía de ejemplo, no sé si conocéis la serie esta de The Big Bang Theory. ¿Conocéis esa serie? No. No. Es una serie, era una sitcom americana en la que había 4 personajes, eran 4 bueno, no eran universitarios, eran 4 científicos, gente súper inteligente, etcétera y demás, pero todos eran así, todos eran incapaces de integrarse en el mundo, que si no tenían novia porque no sabían cómo ligar, no sabían qué hacer en una fiesta, no sabían, es decir, todos eran personajes que llamarían inadaptados. Y por eso y la serie tuvo grandísimo éxito precisamente por eso, porque ese choque entre cómo se sentían esos personajes y el no adaptarse al mundo de verdad provocaba una serie de situaciones graciosas. Vale, entonces este tipo de personaje es muy común a partir de ahora. Dice, variedad en procedimientos técnicos y la habilidad de tratar del tiempo. Hemos dicho que se recupera, ¿no? Es muy importante la forma tradicional de contar historias. Pero con eso, aunque me cuente una historia, esa historia a veces se presenta de la forma más insospechada posible. Es decir, con estructuras a veces alterando la estructura normal de la historia. Y eso se refleja mucho, como dice ahí, en el tiempo, en el tratamiento del tiempo. Si os acordáis cuando hablamos de la narración, ¿os acordáis que decíamos, bueno, pues está la narración lineal de el principio, el cuerpo de la historia al final, eso se respeta. Pero ahora hay muchas historias, e igual ocurre en televisión o en el cine, que alteran ese orden y comienzan por el final y entonces me van contando cómo se llegó a ese final, o empiezan en mitad de la historia y me van contando cómo se llegó a esa historia. Es decir, esa disrupción en el tiempo, en el desarrollo cronológico de la historia, suelen ser bastante habitual también, ¿no? Es decir, me cuentan historias, pero a veces me las cuentan de otra manera diferente. Y por último, conectando un poco con lo que decíamos al principio, la pluralidad de tendencias, que hay de todo tipo. De amor, de aventuras, policíaca, fantástica, novela negra, autobiografía, de todo. Nada queda fuera, todo queda dentro, ¿vale? Bueno, por mencionar, vamos a ir mencionando algunos autores relevantes, ¿no? Que bueno, aunque normalmente no, ya sabéis que siempre hay un marco general y no suelo centrarme en autores, a no ser que sea necesario, como ocurrió por ejemplo en el caso de Lorca, pero bueno, vamos a hablar de autores que o bien siguen escribiendo o siguen siendo de actualidad, ¿no? Bueno, se hablan de 2 generaciones, la del 68 y la del 80, bueno, no, eso no me interesa tanto. Me interesa un poco que al menos nos suenen estos 4 autores que voy a mencionar, porque son autores de primera fila. Es decir, que si se hicieron, ellos cuáles son los autores más importantes que escriben en español, que siguen escribiendo o que han fallecido recientemente, pues seguro que entre los que nos dijeran, estos 4 o alguno de estos 4 saldría seguro, ¿vale? Quizás no todos, pero algunos seguro. Bueno, el primero de ellos es Eduardo Mendoza, que él está todavía, ya está mayorcito el hombre. Bueno, de hecho cumple este año 80, ¿no? Sí. Pero seguía escribiendo hasta ahora y tal. Es un autor muy popular. Cuando digo popular es decir que sus libros venden, pero además es un buen autor, sobre todo en sus primeras novelas. Y la que siempre se suele mencionar, y es más, en algunos institutos se sigue leyendo en bachillerato, es La verdad sobre el caso Savolta. Es una novela que se ambienta en la Barcelona de los años 20, ¿no? Del principio del siglo XX, y donde, que además es muy convulso, ¿no? Hoy en día, esto quiere decir que nadie se ofenda porque no es ofensivo, simplemente la historia. Cataluña, Barcelona concretamente, siempre ha sido una ciudad
donde ha habido protestas, es decir, una ciudad en ese sentido siempre muy revuelta, con una población muy dispuesta a la protesta y a la lucha, ¿no? No es solo ahora que hemos visto con lo del independentismo y demás, sino que a lo largo de la historia siempre ha sido así. En el principio de los años del siglo XX, en estos años 20, etcétera, hubo un movimiento anarquista muy potente en la ciudad, es decir, de lucha obrera, y era muy importante, era no constante, pero sí era muy habitual, pues los disturbios, los conflictos laborales, etcétera. Bueno, pues el caso Savolta habla de un conflicto laboral que se produce en aquella época con un crimen de por medio y demás, ¿no? Entonces es una novela interesante porque mezcla géneros, te cuenta la historia, es decir, te narra, ¿no? Ese crimen, esa investigación, esos conflictos sociales, pero lo hace conectando con esto de la innovación técnica de diferentes formas, porque de repente un capítulo es un informe policial, al siguiente es una entrevista con un testimonio, luego al otro es un recorte de un periódico y demás. Lo interesante de Mendoza es que tiene un montón de novelas, algunas de ellas más ligeras y más divertidas, es como dice ahí que mezcla ese humor, esa ironía con muchas veces con una trama y con una historia seria y demás, ¿vale? Entonces, si a alguien le interesa, Mendoza. Cualquier título de Eduardo Mendoza está bien. Bueno, a ver, este lo recomendaría, pero no para quizás ya un poco si a alguien le gusta mucho leer o si ya ha leído, porque Javier Marías, que es para muchos, que falleció el año pasado, por cierto. ¿Nos quedamos con las fechas también? No, no es necesario. Ya digo, los nombres que os suenen. A ver, yo no te voy a preguntar quién fue Javier Marías o cuál es la novela, quién escribió La verdad sobre el caso Savolta. Pero de repente, si hay una pregunta, yo te digo, oye, pues esta que la escribió Mendoza, para que más o menos nos suene. Javier Marías, como digo, que es un autor, para muchos es el mejor autor, ya falleció el año pasado, pero ahora mismo en la actualidad sería el mejor autor que escribe en nuestro país, ¿vale? Parece que es un autor complejo, denso, ¿vale? Porque él mezcla un poco, es un autor con una serie de novelas donde hay un nivel intelectual o cultural bastante alto, ¿no? Es decir, que a veces es complejo, es difícil leerla, y aparte eso lo mezcla, ¿no?, con unas historias donde le interesa mucho, más que contarte unos hechos, es lo que le interesa decirte 4 cosas, una trama muy simple, pero hablar sobre todo de los personajes, indagar y analizar cómo son, hablar de la memoria, ¿no? Es decir, cuál es el pasado de esos personajes, etcétera, ¿no? Bueno, ya digo, son novelas pues de cierta complejidad. Tiene muchas, algunas con unos títulos tan bellos como Mañana en la batalla piensa en mí o Corazón tan blanco. Y ya digo, este no lo recomendaría como lectura de ya, como sí a Mendoza, pero bueno, que sepamos, porque ya digo, quizás para muchos el autor más importante. Además, él traducía del inglés, tenía una conexión ahí con Inglaterra muy importante y traducía del inglés al español. Y ya más cercano a nosotros, por eso hablo de la generación de los 80, y además 2 autores muy mediáticos, cuando digo mediáticos, que aparecen en los medios de comunicación bastante, sobre todo la primera. Por un lado tenemos a Rosa Montero, que ella es periodista y sigue escribiendo en periódicos y tal, aparte de ser una gran novelista, ¿no? Tampoco es que sea, digamos, que no es del corte de Javier Marías, pero es una novelista muy interesante, ¿no? Además muy cercana, gusta mucho a la gente, ¿vale? De hecho, está seguro que estará firmando ahí, porque bueno, con lo de la Feria del Libro, una de las gracias que tiene es que los autores famosos, ¿no?, pues van a firmar los libros, entonces uno hace cola y le lleva el libro. Pues seguro que Rosa Montero estará por ahí. Ella tiene de todo tipo, escribe de todo, escribe ensayos, escribe novelas, tiene novelas de ciencia ficción, tiene novelas ahí dice, de una detective. Pero hay una que gusta muchísimo, que yo no la he leído, pero tengo muy buena referencia, que es como novela, ensayo, reflexión, que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Ella tuvo una pareja, no sé si llegó a casar o no y tal, y falleció. Ese hombre falleció y tal. Y entonces en esa novela ella cuenta todo ese proceso, ¿no? Porque el hombre fue por una enfermedad y tal, y entonces a partir de ahí, ¿cuál es ese proceso, ¿no?, de cómo enfrentarse a esa situación? A ella además le interesa mucho todo lo que tiene que ver con los aspectos de la salud mental, el bienestar y todo eso. Y Muñoz Molina, que Muñoz Molina sí es un autor más del corte de Javier María, es decir, un autor más intelectual, más denso, más elevado. Me gusta más. ¿Eh? A mí me gusta más. Ajá, él es también bastante conocido, él tiene una serie de novelas muy famosas, por ejemplo, la de El jinete polaco, o... Leí una de un policía que tenía que hacer un crimen y ahora se la pisaba en la nieve y todo eso era como muy... Ay, esa no la conozco. ¿Sería? No, Plenilunio, ¿no? Van con unas cartas, van No me mirando acuerdo, no cartas. sé.
va enviando cartas. Sí, sí. En nota de... O sea, como nota. Sí, sí. Y luego hay un policía que es retirado. Ajá. Y a base de esas cartas van a hacer una investigación policíaca y no sé, yo es que no conozco mucho de este autor, entonces tampoco... Está muy... bueno, sí es verdad, como digo, que este sí es un nivel más elevado y tal. Él fue director del Instituto Cervantes en Nueva York y bueno, es un autor pues, muy reconocido, ¿vale? Además, su mujer es Elvira Lindo, que también es escritora, es actriz, es directora de cine y además es la creadora de Manolito Gafotas. ¿Ah, sí? Escribió, que ya terminó la serie de libros y tal, pero es la que le creó también. ¿Vale? Bueno, pues si os interesa alguno de estos, ya sabéis, ahí a vuestra disposición. Y nada, con esto terminaríamos la novela, la literatura, con una invitación final a leer, si es posible. Y aquello que os guste, es decir, que muchas veces hay mucha presión, ¿no? De, ay, porque este autor es muy bueno. Pues, lo que os guste, así sea la biografía de Belén Esteban, me da igual. Pero si os llama la atención, leedla y leedla con gusto, con tal. Así es una novela de Enrique, ¿vale? O sea que... Porque todo es... Me dijeron, los pilares de la tierra. Me pareció un coñazo. No, yo no pude pasar de la página, no sé cuál fue, pero lo dejé. No. A mí me parecía un coñazo. No, yo tampoco... Muy largo, sí. Como cuando ves una película muy lenta. Ajá. Sí, estoy contigo. Yo también, además... Sí. No recuerdo, pero además no fue mucho, ¿eh? La página 30 o 30 y algo. Me dijo, no, ya hasta aquí. A mí es que mejoraba mucho dejar un libro a medias. Igual que una película. A mí hasta hace tiempo sí, ya no, porque no tengo tiempo mucho, entonces si uno quiere leer algo y dice, yo no voy a perder el tiempo con esto. Por ejemplo, el libro de It, igual no pude poner. Ajá, 1000 páginas. Bueno, tuve que leer 3 veces, porque claro, le dejaba medias por Sí. Cuando le da ese equipo... Ya cada uno, como estamos hablando con Jessica, lógicamente personal. Pero no sin taiba, que decir que lo de dejar, porque es que no tenemos tiempo. Si uno estuviera jubilado y no tuviera nada que hacer, pues mira. Pero es que yo creo que bastantes cosas tenemos encima. Entonces no, ese tópico, no, yo un libro hasta el final. No. Pues yo sí, porque